análisis merece un balance empresarial. Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Hoy viernes 23 de octubre, ya casi estamos cerrando el año, parece un año inolvidable, como podrán ustedes recordar. En este año hemos visto cualquier cantidad de cosas, hemos repasado el tema de la salud semana con semana, parece ser que el confinamiento se aproxima, muchos países están ya tomando decisiones al respecto, estamos esperando lo que sucederá en nuestro estado, Aguascalientes. Sin embargo, bueno, pues al tema que nos ocupa es qué está sucediendo con las empresas, qué está sucediendo con el impacto que tienen las empresas en nuestro entorno. El día de hoy repasaremos un entorno laboral, un entorno que se prepara para recibir propuestas, una de ellas muy importante, este tema de regulación del outsourcing, pues de tipo laboral, contra una estrategia de tipo fiscal. Y bueno, en ese entorno laboral también se encuentran varias cosas. ¿Sabe usted lo que significa que usted vaya a recibir una pensión? ¿Sabe cuál va a ser su pensión? ¿Lo ha pensado? ¿Qué va a pasar con las Afores? ¿Qué va a pasar con la nueva propuesta del Ejecutivo Federal que la acompañan los empresarios en nuestro país, el nuevo modelo de pensiones de nuestro país? Y para ser más específicos, ¿conoce usted estas diferencias que existen entre la ley de 1973 y la ley de 1997 del IMSS relacionadas con las pensiones y las jubilaciones de los trabajadores? ¿Sabe las diferencias que existen entre los trabajadores formales e informales? ¿A qué tienen derecho? ¿A qué no tienen derecho? ¿Qué es lo que garantiza nuestra Constitución? Bueno, pues de eso y mucho más vamos a estar hablando un poco más adelante con un experto que nos acompaña en el estudio. Es un tema que podemos ver desde diferentes aristas, desde el punto de vista de la garantía humana, desde el derecho que tenemos cualquier persona a tener una vida digna, un retiro digno, y que debe estar garantizado en los mecanismos, instrumentado en los mecanismos jurídicos de nuestro país. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está sucediendo con el resultado de la pandemia? ¿Cuántos empleos hemos perdido? ¿Cuántos hemos ganado? ¿A qué nos enfrentamos el próximo año? ¿Lo sabe? Bueno, pues como usted ya conoce, salimos a la calle a preguntarles a las personas qué pensaban, si conocen cómo se van a jubilar, cómo se van a pensionar, y esto fue lo que nos dijeron. Vamos al sondeo. Preguntarle si sabe usted si existe algún fondo de pensiones. Sí, conozco algún fondo de pensiones. Sí. Creo que sí existe uno, no tengo muy bien. ¿Sabe cómo funciona el Afore y si usted puede hacer alguna aportación para su retiro por su cuenta? Hasta donde yo entiendo, sí puedes hacer aportaciones y el Afore pues es un beneficio que se le otorga al trabajador. Se le descuenta una cantidad de su salario para abonar el Afore. Y también por medio del Seguro Social también hay una aportación para ir acumulando una cantidad que puedes recibir a la hora de su retiro. ¿Sabes cómo funciona el Afore y si tú puedes hacer alguna aportación para tu retiro? Si es un fondo para el retiro, te van descontando de tu salario y para al final, a los 60 años creo, ahí es cuando te los dan. Creo que el Afore funciona como para ayudarte a un futuro a tener una casa o algo así, no sé. ¿A los cuántos años las personas se pueden pensionar? Creo que se pueden pensionar a los 30 o 35 años de servicio o a los 60 o 65 años de edad. Ajá. Creo que esas son las cifras. Sí. A los 80 o 60. Y finalmente, ¿sabe usted por último aproximadamente cuánto reciben las personas al momento de retirarse? Bueno, pues eso depende de su salario. Incluye por supuesto el salario, pero pues yo me doy cuenta que un promedio de 5,000, 7,000 pesos es lo que en un momento dado mensual. Pero de Afore, luego su salario, hay veces que se juntan hasta 100 pesos que juntan de Afore, que a la hora de la hora les rebajan un montón por diferentes circunstancias, o si tienen un crédito de Infonavit
también les rebajan y bueno, pero pues sí, de todas maneras son cantidades que si su salario es alto, son cantidades importantes. ¿Miro? La verdad no, pareciera que eran, o se hablaba del 30% del salario, pero lo desconozco la verdad. No, eso yo no sé. Muchas gracias. Ya vio de las expectativas que tenemos todas las personas, todo el mundo queremos pensionarnos o tener un retiro pues digno, así es un derecho humano, un derecho fundamental, una garantía que debe el Estado garantizar. Sin embargo, bueno, pues hoy vemos cómo está la balanza entre el empleo formal y informal, perdón. Pues hoy nos acompaña el licenciado Juventino Romero de la Torre, un experto en el tema laboral, quien representa además a la Comisión Laboral, es presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Aguascalientes, un experto con una trayectoria interminable, director general de Romero de la Torre y Asociados, y finalmente pues hoy nos hará un espacio de su agenda. Muchas gracias. Juventino, por darte el tiempo de acompañarnos este día. Bueno, pues qué bueno que nos acompañas para que nos expliques primero qué está pasando con el entorno laboral. Nosotros, en base a lo que hemos visto, es lo que ha dicho el IMSS, las bajas en el Seguro Social. ¿Cuántas son esas bajas? ¿Cuántos empleos informales se han perdido o se han incrementado los empleos informales? ¿Cuál es el entorno? Pues el entorno es un entorno difícil. Se han perdido muchos millones de empleos, directos e indirectos, formales e informales. Formales son los que están dados de alta en Formales el IMSS. son los que están dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. Trabajadores que tienen prestaciones legales, tienen seguridad social. Independientemente del salario con el que estén inscritos, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Sabemos que hay algunos que están inscritos con un salario un poco inferior al que perciben. Entonces tuvimos como consecuencia de esta pandemia una pérdida de empleos enorme. Fueron casi 1.100.000 empleos formales ante el Seguro Social. 1.100.000. 1.100.000, pero formales. Se dice por parte del INEGI y de otras instituciones que se perdieron alrededor de 12 millones de empleos. Entonces sí es una situación muy, muy complicada, está repuntando, se está ganando ahora un poquito en el empleo, o ha habido crecimiento en julio, agosto y septiembre. Sin embargo, jamás vamos a llegar a los empleos que teníamos. Porque la meta era 2 millones del gobierno actual, incrementar 2 millones. Sí, en el mes de abril el presidente de la República, junto con la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, señaló que de esa fecha al mes de diciembre de 2020 se iban a generar 2 millones de empleos. Pues es muy bonita expectativa, pero realmente es imposible de cumplir. ¿Por qué? Pues porque no se pueden generar los empleos. Aparte, todos sabemos que el gobierno no es el que genera los empleos. Los empleos los genera la iniciativa privada. Y para que los genere necesitan tener estímulos y tener apoyos económicos que permitan a los empresarios invertir. Entonces, históricamente en este país nunca se ha superado la cifra de 800,000 empleos en un año. En un año. Entonces es imposible que vayan a generar 2 millones de empleos, ¿no? Se han recuperado alrededor de 180, 200,000 empleos, pero todos sabemos también que esto pues son empleos que han bajado en sus niveles salariales. ¿Por qué? Pues porque hay mucha mayor demanda de empleo y los empresarios pues han disminuido sus salarios. Y además la situación económica por la que están atravesando, está la situación económica difícil para el sector empresarial. Sabemos que el 80-85% del ingreso, del dinero que se genera en el país, lo hacen las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que han estado mucho más afectados por todo este tema de la pandemia. Nosotros pensábamos que íbamos a salir muy rápido de la pandemia, ¿no? En el mundo, ahorita en España, en Francia, estamos teniendo comentarios del rebrote, ¿no? Sí. Viene un rebrote muy importante, ya están cerrando algunos países. El problema es que México ni siquiera ha terminado con el brote.
Ajá, el primero. ¿No? Nos dijeron originalmente que el 19 de abril iba a ser el pico, y después que entre el 6 y el 8 de mayo, y seguimos esperando a ver cuándo va a ser el pico y cuándo va a empezar a bajar la curva o disminuir la curva. Entonces, económicamente eso nos ha traído muchas consecuencias. Oye, además, la Constitución, la Ley Federal del Trabajo prevé una estrategia para salir de esto, ¿no? Sí, la Ley Federal del Trabajo prevé en un capítulo de suspensión de las relaciones colectivas de trabajo ciertas disposiciones por las cuales una empresa puede suspender las relaciones colectivas de trabajo, y una de ellas era una contingencia sanitaria, y está regulado en la ley que esta contingencia sanitaria, lo más que podría ser una empresa obligada a cubrir a sus trabajadores, sería el equivalente a un mes del salario mínimo. Pensando que todas las empresas se vayan a descansar un mes y que no se esparza el virus. Sí, el problema es que esto tenía que ser resuelto por la autoridad laboral. El patrón debía plantear una suspensión de las relaciones colectivas como consecuencia de la contingencia sanitaria. Y después la Junta resolver. Pero vemos, en la Ciudad de México, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje todavía no inicia audiencias. Ok. Desde el 20 de marzo. Entonces, bueno, la autoridad no podía resolver unos temas de estos. Y entonces la autoridad dijo, no podemos manejar ese argumento de contingencia sanitaria porque únicamente vamos a obligar a los patrones a pagar máximo un mes de salario mínimo. O sea, la persona que gana el mínimo va a recibir su salario, pero el que gana 5,000, 8,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 o 80,000, a todas estas personas le iban a pagar máximo en un mes el equivalente al salario mínimo, que son alrededor de 3,700 pesos mensuales. Sin embargo, entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, no voy a utilizar esa causal de contingencia sanitaria, sino vamos a manejar una contingencia por causa de fuerza mayor. En base en esto, dijeron, bueno, pues como no hay contingencia sanitaria, vas a tener que pagar los salarios de los trabajadores, íntegros, pero no al salario mínimo, sino al salario que perciban. Sí. Entonces, se generó un problema muy serio, las empresas no estaban produciendo, tienen compromisos, tienen que enfrentarlos. El sector patronal del país pidió al gobierno federal apoyos, no que no les cobraran impuestos, que les fueran prorrateando, que lo fueran haciendo en un poco más de tiempo, inclusive el IVA y una serie de cuestiones. Y el gobierno dijo, no voy a ayudar, no quiero hacer otro FOBAPROA. Nadie está contento con el FOBAPROA, ni queremos que le regalen el dinero a las empresas. Sencillamente, claro, ayúdame un poquito para no morirme y no perder los millones de empleos que se han perdido. Entonces, el gobierno federal desafortunadamente no apoyó en este sentido y hubo una pérdida de empleos muy, muy considerable. Y, bueno, después estuvieron haciendo convenios con trabajadores. Recordemos que hay un grupo empresarial muy importante en el ramo alimenticio que en sus restaurantes, pues los trabajadores solicitaron a la empresa un permiso sin goce de sueldo por un mes. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la forma que hicieron para no tener que pagar estos salarios. La Secretaría del Trabajo actuó rápidamente, pero bueno, las empresas lo que querían era subsistir. ¿Todavía se puede hacer en caso de un rebrote? ¿Todavía puede la autoridad emitir una contingencia sanitaria para que las empresas se adhieran a esta parte de la Ley Federal del Trabajo? Sí, sí puede suceder. El problema es que los puntos de vista están muy encontrados, ¿no? Okay. Vemos un exministro de la Corte que dicen, pónganle ustedes como quieran, el problema es de contingencia sanitaria. Okay. Y hay otros que dicen, no es contingencia sanitaria, ya lo declaró la autoridad que es un caso de fuerza mayor. Pero aparte, hay algunas empresas que, asesorados por algunos abogados, laboralistas o fiscalistas, dijeron, bueno, como yo no tengo obligación porque la autoridad está cerrada, no te voy a pagar a ti, trabajador, nada. El tiempo que dure. Después ya promoveré la suspensión de las relaciones colectivas y la Junta de Conciliación y Arbitraje determinará cuánto tengo que pagar. Oye, una de las diferencias que vimos en esta toma de decisiones es la falta de congruencia, porque
el gobierno es una infraestructura, o tiene una infraestructura, posee una infraestructura que es capaz de garantizarle el salario íntegro a sus trabajadores, porque viene en un presupuesto federal. Entonces, pues cuando se declaró este tema que hablas del caso de fuerza mayor, la emergencia sanitaria por caso de fuerza mayor, que los trabajadores se fueron a sus casas, entre ellos los trabajadores del gobierno y los trabajadores pues de las empresas, los trabajadores del gobierno recibían sus salarios íntegros. Y hablando del tema que nos ocupa, ¿qué pasa con si las personas no estaban, en este caso los trabajadores de la industria alimenticia, no estaban recibiendo su salario? ¿Qué pasa con las aportaciones? ¿Se hacen las aportaciones para su retiro? ¿No se hacen? Sí, durante todo ese periodo el Instituto Mexicano del Seguro Social seguía cobrando cuotas. La empresa tenía que estar pagando. Y eso pagando. decían los patrones, dicen, oye, ¿cómo voy a tener que estar pagando cuotas de seguridad social cuando no están trabajando o hay una suspensión de las relaciones colectivas? Y también aquí había distintos criterios. Si los puedes dar de baja, no los debes dar de baja, etcétera. Y bueno, ya vemos todas estas cuestiones de apreciación. Acabamos de ver una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación muy controvertida. De la pregunta, donde, ¿no? De la pregunta, donde en un mismo tema, 11 ministros lo ven de distinta manera. Y es el mismo problema. 6 opinaron de una forma y 5 de otra, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, así están las apreciaciones y los criterios jurídicos. Entonces, lo que hicieron muchas empresas, cerraron. Lo más costoso para una empresa después de los salarios es la seguridad social en términos generales. En algunos casos puede ser superior el gasto de transporte para los empleados o de la alimentación, etcétera. Pero generalmente el costo más alto después de los salarios es la seguridad social. Imagínese, sin seguridad social. Y el patrón tiene que estar pagando cuando tiene compromisos con clientes, con proveedores, pagando los impuestos federales, estatales, municipales y pagando la seguridad social con un trabajador que no está desempeñando actividades. Entonces, no produzco, no genero dinero, no cobro, pero sí tengo que pagar. Y no solo los salarios, también la seguridad social. Hubo por ahí con el Seguro Social posibilidad de hacer pagos parciales, pero eso traía un interés también. Como entonces, un convenio, ¿no? Un convenio, entonces muchas empresas prefirieron no entrar. ¿Qué sucedió? Algunas pues, cerraron, lo vemos, desafortunadamente cerraron, otras redujeron su plantilla, otras estuvieron negociando con los trabajadores pagar medio sueldo, o el 70%, o el 80%, o el 40%, y así fue la negociación dependiendo de cada una de las empresas que tenía el problema. Entonces, sí fue una situación muy difícil. ¿Se puede volver a vivir? Por supuesto, estamos expuestos a volver a vivirla. Fíjate que tocas un tema, el tema de la seguridad social, porque aquí está en juego también la salud de los trabajadores. O sea, finalmente el dejar de pagar un seguro social también afectaría en la atención médica a los trabajadores. Pero hemos escuchado muy recientemente y continuamente que el sistema de salud de nuestro país está colapsado, o sea, que ya no, los recursos no son suficientes, y algo hay detrás, que el sistema de pensiones que tiene, además del costo operativo. ¿Cuál es la realidad o la apreciación que tú tienes de esto? Yo creo que sí, uno de los grandes problemas que hay en este país es el tema de las pensiones. Buena parte del Producto Interno Bruto está dirigido a las pensiones. Y acabamos de ver una negociación del contrato colectivo de la Comisión Federal de Electricidad, donde redujeron la edad o el número de años trabajados para empleados de esa institución para tener derecho a las pensiones. ¿De qué dependencia, perdón? De la Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad. Aparte, vemos los problemas económicos por los que atraviesan las universidades públicas. Tenemos un ejemplo en Aguascalientes, que es de las más sanas, pero tenemos ejemplos en Michoacán y tenemos ejemplos en Zacatecas, nuestros vecinos, que tienen muchos problemas porque buena parte del presupuesto que está asignado va a las pensiones. Entonces sí tenemos un serio problema en el nivel de las pensiones. Tan es así que teníamos una ley del Seguro Social de 1973. Es lo que te iba a preguntar. Que sí. Posteriormente, en el 97, se hizo una nueva ley del Seguro Social donde ya incorporan las administradoras de fondos para el retiro. Las AFORES. Las AFORES. Y todo esto lo hicieron con el fin de ir tratando de componer el tema de las pensiones. De que el dinero ya no lo absorbiera el
el gobierno, sino que fueran las empresas las que pagaran a través de este mecanismo. Así es. Le Y pasaron la pelotita a las empresas. así es, y bueno, sigue siendo una aportación tripartita, hay una aportación del gobierno que es mínima, una aportación de los trabajadores y una aportación de los patrones. Quien realmente soporta todo esto son los patrones, y de repente vemos, bueno, pagamos un salario de 100 pesos, pero tengo que pagar aportaciones al SAR, 2%, y tengo que pagar el 5% de Infonavit, y tenemos que pagar una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, sí, ha sido muy fuerte todo este tema. Tan es así que el sector patronal, hace mes y medio, 2 meses, le presentó al presidente de la República una reforma a todo este sistema de pensiones que iniciaría en el año 2023, que están tratando de hacer, sanear todo el tema de la seguridad social, el tema del seguro social y el tema del pago de las pensiones, porque sí es un tema que puede poner en grave riesgo al país. Sí. Entonces, tú consideras, bueno, hablabas de la ley del 73 y la ley 97, el principal cambio que existe para los trabajadores es que las aportaciones que hacen los patrones ya se van a ir a un fondo que es administrado por un banco, vamos a decirlo de esa manera. No son un banco, son sociedades de inversión que invierten y que los rendimientos se los dan a los trabajadores. Sin embargo, ¿cómo hacer? Es una de las preguntas, ¿cómo hacer para que las personas incrementen su pensión? De acuerdo a las expectativas, lo que vimos, las personas queremos una mejor pensión, pero ¿cómo hacerlo en base a estas 2 leyes? ¿Tú qué puedes recomendarnos? Bueno, los trabajadores pueden tener derecho a una pensión después de los 60 años, una pensión que le llaman cesantía en edad avanzada, y una pensión de vejez después de los 65 años. Algunos trabajadores pueden terminar sus relaciones de trabajo con sus patrones y darse de baja, y ellos pagar en una aportación adicional, que es lo que le llamamos la modalidad 40, donde ellos siguen haciendo aportaciones, y para efectos de la pensión, los que están en la ley del Seguro Social de 1973 pueden disfrutar de este beneficio. Sí. Y tienen que seguir, hacen aportaciones adicionales. ¿Por qué? Porque el Seguro Social va a tomar en cuenta el promedio de aportaciones de los últimos 5 años en que estuvieron cotizando. Entonces, algunos trabajadores están pagando aportaciones adicionales con el fin de que su promedio sea mayor y puedan tener derecho a una mejor pensión una vez que se retiren. Ok, bueno, pues llegamos a un tema muy interesante porque tocas que ahora la pelota está de la cancha de la persona. El trabajador tendrá la opción. Tú mencionabas ahorita que los trabajadores de CFE modificaron su manera de pensionarse. Así ha sido también. Su contrato colectivo. Su contrato colectivo. Y el tema de los trabajadores del IMSS tienen otro derecho, los trabajadores del INEGI. Es decir, ¿existen diferencias fundamentales entre los trabajadores del Estado y los trabajadores de las empresas para las pensiones? Sí, sin duda, sin duda. Todo esto depende de las condiciones generales de trabajo que tengan en el gobierno federal, estatal o municipal, y en su caso de los contratos colectivos que pueden tener ciertas empresas. Por ejemplo, uno de los contratos colectivos más importantes en Latinoamérica es el de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, o los que tienen Comisión Federal de Electricidad. Las pensiones que pagan a trabajadores o extrabajadores de petróleos mexicanos. Todo esto va en función de los contratos colectivos de trabajo que celebra un sindicato con la empresa. Okay. Entonces, los trabajadores de petróleos mexicanos tienen pensiones muy importantes, distintas a otras instituciones, incluso al gobierno federal, estatal o municipal. Sí, sí. Entonces, sí depende mucho de estos temas. Ahora, hay muchos trabajadores que están en empresas que no tienen contratos colectivos o de tanta importancia, y pues únicamente tienen derecho a las pensiones que les va a otorgar el Seguro Social.
Pues está usted escuchando. Bueno, vamos a agradecer a nuestros compañeros que nos están acompañando, a nuestros amigos del auditorio, a Johnny Medina, te dice saludos Juventino, un abrazo. Muchas gracias, Johnny. A Alberto Sepúlveda, saludos Juventino, un abrazo. Gracias, Carlos Castañón, saludos, buen programa. Spike, muy interesante. Muchas gracias que nos están siguiendo, nos están acompañando en este tema tan complejo, difícil de abordar porque tiene muchas aristas, como lo está diciendo ahorita, en un caldo de cultivo en el que el entorno mundial se debate entre apoyar a la salud, apoyar a las empresas. Nuestro país parece muy polarizado en el sentido de no reconocer el problema que tenemos real, que es la representación de las personas, no escucharlas, etcétera. Y quiero tocar este tema, hemos escuchado una propuesta que ha cambiado 2 veces, de la modificación al artículo 218 de la Ley del Seguro Social, que tiene que ver con la modalidad 40, que hablaba ahorita Juventino muy puntualmente, de un derecho que tiene usted de poder continuar con su pensión, garantizar una pensión. ¿Qué te parece esta modificación donde proponen disminuir la pensión en un 60%, que es que solamente puedes obtener 10 UMAS en comparación de 25, que es como está la ley actualmente? Bueno, yo creo que a nadie le conviene que le reduzcan su pensión. Una gente que ha trabajado 20, 30 o 40 años de su vida, pues tiene un derecho humano a tener una pensión decorosa. Este problema del que nos referíamos hace unos minutos, de la situación económica del país, es lo que está provocando que se estén tratando de reducir las pensiones. Imaginen, la UMA nace en 2017 y era similar o equivalente al salario mínimo general. Ahora, al día de hoy, vemos que el salario mínimo general y profesional ha crecido de manera muy importante. No quiero decir que sea lo adecuado, pero ha crecido muy importante. ¿Por qué? Porque en el 2019 hubo un incremento a los salarios mínimos del 16.2% y en 2020 del 20%. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos nos maquilla este incremento y nos dice, bueno, el incremento al salario mínimo solo fue del 4 o 5%. El resto es lo que le llaman el MIR, el Monto Independiente de Recuperación, que hace la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Ve cuál es el salario mínimo vigente, le suma una cantidad que le llaman el MIR, Monto Independiente de Recuperación, y a esa cantidad le suma el 4 o 5% de incremento al salario mínimo. Aquí hay otra pregunta que nos hacen en el auditorio y que quiero que la respondas en 30 segundos. El asunto de modificar la ley, ¿es retroactivo o no es retroactivo? No lo pueden modificar. Es de ahora en adelante. No puede haber efectos retroactivos en persona alguna, en perjuicio de persona alguna, y eso pues no es que lo determine alguien, es una disposición constitucional. Tiene que ser obligado. Ahora, hay que ver este tema de las UMAS, porque la UMA actualmente es 86, 88 pesos diarios por ahí, y el salario mínimo son 123.22. Ya tocaremos, te invitaremos a hablar ese tema del entorno. ¿Ya lo escuchó usted? ¿Está en peligro? Acérquese con sus asesores. Agradecemos a Adriana de Luna, Lorenzo Compeán, Aníbal Salazar, Rosalba Anaya, Mario Andrade. Muchas gracias por escucharnos. Vea en repetición con calma los comentarios muy puntuales del licenciado Juventino de la Torre. Analice esta situación porque seguramente usted estará en una situación como esta. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Gracias, Juventino. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Porque todo análisis merece un balance empresarial. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.